En comunicación con el doctor Francisco Neto, que es el abogado de Máximo Thompson. ¿Cómo le va, doctor Neto? Gracias por atendernos. Hola Marina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, nosotros bien. Bueno, por supuesto que en estas fechas uno hace un poco de revisionismo de lo que fue la historia de este caso y nos encontramos con Martín, que hay recursos pendientes y que usted va a pelear por tratar de beneficiar a su cliente, digamos. Es exacto o no tan exacto. La idea nuestra es tratar de reducir la cuestión a sus justos límites. Nadie niega que le cae una responsabilidad a Máximo por esto, ni siquiera al mismo Máximo, sí que la calificación legal escogida no fue la adecuada, que ya lo he dicho incluso casación, ¿no? Ha cambiado algo que no ha modificado la pena que se les aplicó, pero sí ha reconocido que la calificación legal escogida por el tribunal oral era inexacta. Y nosotros creemos que también es inexacta la escogida por casación. Bueno, nosotros lo que sabemos es que la casación saca la alevosía, deja la premeditación, la deja, digamos, un poco extraña, porque Sí, habla de una premeditación en dos tiempos, Martín, Totalmente. que es extraño, pero la pregunta es, y esto se lo digo también como mamá, como ciudadana, si hay algún margen de que los Raxbiars, los que fueron condenados a perpetua, zafen de la perpetua o consigan algún tipo de morigeración, que esta perpetua se diluya. Es que yo lo que creo es que la sanción legal que cabe aplicar es la del homicidio en agresión, que tiene una pena de 2 a 6 años. Después, como mucho, podría ser un homicidio simple que tiene una pena de 8 a 25. Yo entiendo que a alguien le pueda parecer poco, esas son opiniones personales, pero mi trabajo es hacer que se aplique la ley. Y desde mi punto de vista, la conducta que les imputan se subsume en esos delitos, en uno de esos dos. No en el homicidio agravado, claramente. Lo que pasa, doctor, es que de hecho, debe ser el hecho más documentado en audiovisual de la historia criminal argentina. Y digamos, quedó recontraprobado que acá no fue un homicidio en riña. Esto quedó descartado por todas las instancias legales. Y la verdad es que tampoco es un homicidio simple cuando uno ve una turba de gente que coordinadamente, claro, coordina un ataque y genera resultado muerte. Te contesto, Marina. Punto número 1. Ya no hablamos de coordinación. Ese es el punto número 1. El punto número 2. Que esté probado, hay que ver qué está probado. Entonces, es evidente que si bien es cierto, no es tan evidente que no hubo una riña, porque se habla que dentro del boliche hubo un intercambio de golpes, de que Máximo no participó. Y eso no se discutió, y eso es uno de los motivos del planteo de indefensión. Pero suponiendo que sea una agresión, el Código Penal define a la agresión como el acometimiento de varios contra uno. ¿Por qué tiene la pena menor, una pena inferior? Porque pareciera contraintuitivo. Si matamos entre muchos tenemos menos pena. Bueno, porque en realidad lo que se castiga en el homicidio en agresión es la voluntad de participar de la agresión, que culmina con un resultado imprudente, que es el resultado muerte. Es decir, la voluntad no sería matar, sino participar de una agresión. Y a juzgar por toda la prueba que hay, más allá de los registros fílmicos, yo entiendo que la voluntad no fue matar, independientemente del respeto a las diferentes posturas, ¿no? Pero entiendo que la voluntad es clara que no fue matar, no hubo una representación del resultado. Francisco, más allá de la parte... ¿Cómo estás, Martín Gandalaf soy? Más allá de la parte técnica legal, te quiero preguntar... ¿Cómo estás? ¿Cómo está Thompson hoy en la cárcel? Yo recién contaba... No sé si es el caso de Thompson, pero yo sé que hay muchos que han comenzado cursos, me han hablado de protocolo y ceremonial, panadería, que les cuesta sobrepasar las horas, como a muchos de los presos, pero ellos están en una condición particular porque están en un lugar que era una alcaidía, es decir, que no estaba preparado para ser un pabellón y se transformó en un pabellón. Hoy, ¿cómo es la vida de Thompson? O si querés hablar del resto, pero particularmente de Thompson, en la cárcel. ¿Qué hace a la mañana? ¿Lee, recibe visitas, estudia, hace algo, ejercicio? ¿Qué hace en la cárcel? Mira, tiene la vida que tiene cualquier detenido. Y en cuanto a esto de los cursos, hay una cosa que es importante transmitir, o al menos a mí como abogado me parece importante. Los cursos no es que son para zafar o que son para pasar el tiempo. Los cursos lo que tienden a hacer es a cumplir con la finalidad de la pena, que es la resocialización. Reinserción. Y en este caso podrían servirle los cursos para morigerar un poco la condena, ¿o no?
Porque eso también es importante. Está bien, la reinserción, ok, pero digamos, nos hemos cansado de escribir casos donde los cursos se usan para después obtener un beneficio. Te respondo en dos partes. El sistema penal, lamentablemente, tiene una selectividad. Ustedes fíjense que los cursos son terminales secundarios, floricultura. ¿Por qué? Porque el sistema penal, lamentablemente, selecciona a la gente de menos recursos. Entonces, tendría que haber cursos para gente que por ahí está un poco más formada, permitirle terminar la universidad en todas las unidades penitenciarias. Vos mencionaban, por ejemplo, el caso de Vudú. Y hace un curso de ukelele porque no había un curso de análisis técnico financiero. Y eso es un poco por la selectividad del sistema penal. En relación a la segunda parte de la pregunta, vinculada con que si esto puede morigerarle la pena, a ver, hay un tema que es muy importante destacar. Está muy extendido, muy difundido en Argentina el mito de que la prisión perpetua son 35 años en función de lo que dice el artículo 13 del Código Penal. Sin embargo, el artículo 14 dice que la prisión perpetua no tiene libertad condicional. Lo que operaba a los 35 años era la libertad condicional. La prisión perpetua en Argentina es perpetua, de por vida, se acabó. Después hay un fallo de la Corte, que es el fallo Guerra, lo que pasa, Neto, es que la verdad es que en la historia criminal argentina, salvo Robledo Puch, nadie ha cumplido la perpetua. Entiendo que la ley Petri, no me quiero poner técnica, es posterior y ahí, digamos, hay como una luz de esperanza para que la perpetua sea perpetua, pero la perpetua no es perpetua en la Argentina, salvo para Puch. Es que desde mi punto de vista, y sin ánimo de entrar en un debate técnico que por ahí termina aburriendo a la audiencia, pero desde mi punto de vista, si vamos a instalar la prisión perpetua, dejemos de decir que la pena es para resocializar entonces. Digamos que es un castigo. Porque si vamos a resocializar a alguien que nunca va a volver a la sociedad, entonces la perpetua como tal no tiene sentido. Doctor, digamos que la pena es un castigo y bárbaro. ¿Cómo es el vínculo entre ellos? Porque entiendo que si Thompson pone a Francisco Neto, usted es un muy buen penalista, digo, y sabe, y va al punto directo, ¿cómo se están llevando entre ellos en la cárcel? Digo, ¿tiene un buen vínculo o que Thompson se haya cortado en la defensa complica la situación como relación entre ellos? Como grupo. Sí, no es el único. Benicelli también tiene Matías también, sí. Otro letrado. Te soy absolutamente sincero, no tengo un conocimiento directo de hablar con Máximo al respecto. Sé lo que cuentan ustedes, pero tampoco me ha contado que haya habido discrepancias fuertes o discusiones o peleas, ni mucho menos, con lo cual asumo que el vínculo es mínimamente razonable. ¿Cómo es tu diálogo? Perdón, ¿cómo es tu diálogo con él? ¿Hablas seguido por teléfono? ¿Lo vas a visitar en la cárcel? ¿Cómo es tu diálogo con él? ¿Y él tiene esperanza de salir? ¿Él confía en que va a salir? ¿O él en un momento ya dice, bueno, estoy resignado y yo sé que va a ser muy difícil que vea la calle por los próximos 35 años? Mira, Martín, ¿no? Sí. Martín, a ver, una de las cosas que a mí particularmente me da más esperanza de que haya una modificación en la sentencia es que acá la discusión central, para decirlo en términos sencillos, es si ellos se representaron al momento de actuar que Fernando podía morir. Es lo que se llama dolo. Esa es la discusión central. Y lo que a mí como profesional me da mucha esperanza es que cuando nosotros recurrimos a la Suprema Corte de la provincia, Casación dijo que no correspondía que la Suprema Corte trate la prueba del dolo. Por lo cual fuimos en queja, fuimos directo hacia la Suprema Corte con un recurso de queja, y la Suprema Corte dijo, sí, yo lo voy a tratar el tema del dolo. Con lo cual, genera la esperanza de que tal vez se discuta lo que es el punto central. Todo lo demás, como dicen ustedes, está documentado. Y ahora te hago la segunda la materialidad ilícita está documentada. Doctor, ¿vio el documental usted de los rugbyers? 50 segundos. No lo vi todo el documental. Bueno, no lo vi todo, vi parte, todo no lo vi. Mira, véalo todo. Primero, ¿por qué le digo esto? Porque creo que es el crimen más, con mucho ángulo de cámara. Creo que es el que más imagen tiene. Firmado por sus propios autores. Por los peritos. ¿No? Y además es clarísimo, doctor. Usted dice que no hubo intención de matar. Pero lo que sucedió dentro del boliche, que está documentado, por eso lo invito a ver el documental, que está documentado por cámaras, y lo que sucede afuera cuando todos lo agarran, o la mayoría, con el líder que es Máximo Thompson, y le empieza a pegar a Fernando, mucha gente le decía que no le pegue porque lo iba a matar, y ellos disfrutaban, y está
puesto en el documental con imágenes y ellos disfrutaban ver como un nene, un chico de 18 años, estaba en el suelo mientras ellos les tiraban patadas en la cabeza, en el estómago y en las piernas. Sí, estamos viendo algunas de las imágenes del documental, doctor, les cuento. Sí, igual el documental es recontra benévolo con los rugbyers, sí, o sea, recontra benévolo, pero sí. Déjeme responder porque son tres personas hablando en contra de Máximo. A ver, no es en contra, solamente con imágenes. De lo que pasó, ¿puedo responder? Sí, por supuesto, pero no hablo en contra, digo, me remito a los hechos. Punto número... ¿Puedo responder? Sí, responda. Gracias. Punto número 1. Lo que pasó dentro del boliche no participó Máximo. Esa es una de las razones por las cuales planteamos que hay una indefensión. Está en el video. Punto número 2. ¿Puedo terminar? No, sí, doctor, le digo que usted dice que no y está en el video. Ahora confrontamos las versiones, lo que quedó documentado y lo que usted nos cuenta. Sí, complete la idea, doctor. No participó Máximo de lo que está adentro del boliche, lo que pasó dentro del boliche. Punto número 2. Yo me guío por lo que se probó en el juicio. Punto número 3. Por supuesto, con lo que tiene que ver con el recurso, con las salvedades del recurso. Punto número 3. Para cuando Máximo aparece en escena, que es a las 4:31 de la mañana en el video, a las 4:30 ya lo habían sacado a Fernando. Y esto lo dice uno de los querellantes en el documental. Con lo cual, Máximo no participó de la escaramuza adentro del boliche. Punto número 4. La mayoría de los testigos en el juicio, no en el documental, dicen que ellos no pensaron que Fernando moriría. Entre ellos, una de las chicas que participó, creo que se llamaba Tamara, si no recuerdo mal el nombre. Con lo cual, si las personas que estaban viendo pensaban que el resultado de muerte no ocurriría, lo mismo cabe colegir para los imputados. Igual, doctor, yo escuché la versión de Máximo Thompson, porque de hecho la primera nota periodística se la da Rolando Barbano, yo escuché su versión, él dice, la gresca dentro del boliche arranca porque le pegan a Matías, sí. Matías es Benicelli, correcto. Y entiendo que es Comelli el que le da la primera piña a Fernando Baezosa, que es la que lo agarra por la espalda cuando estaba tomando un helado. Ahora, la pregunta es, ¿cambia algo cuando aparece la huella de Máximo Thompson clavada en la cara de Fernando Baezosa en total estado de indefensión? Bueno, ¿cambia algo? ¿A qué hora salió uno del boliche o a qué hora sacaron al otro? Bien, te contesto, Marina. La huella es muy importante tener en cuenta lo que dice uno de los peritos, de parte, por supuesto, pero si no le vamos a creer al perito de parte, entonces no permitamos que participe, que la huella tiene que ver más con un sello que con un golpe. La huella queda por una presión que hay sobre la zona, no por un impacto. Porque si hubiera habido un impacto, debería haber habido alrededor del golpe un hematoma, un moretón, que no se lo advertía en principio. En segundo lugar, sí que cambia, porque a Máximo se le otorga un protagonismo indebido. Lo estaban llamando el líder, por ejemplo. Entonces, de la pelea que inicia dentro del boliche, que es entre, si no recuerdo mal, esta persona que mencionaste vos, Benicelli, Matías Benicelli. Y Fernando. Benicelli, creo que estaban Benicelli, Sinali y Fernando. Sí. Esto lo dice Máximo en la entrevista con Rolando y lo decimos en el recurso. Máximo no participa. Y acá hay un punto central. El tribunal oral, y la casación confirma, dice, el dolo se acredita como consecuencia de la pelea que hubo dentro del boliche. Ergo, si no hay pelea dentro del boliche, o si Máximo no pelea esa pelea dentro del boliche, no se puede acreditar el dolo a su respecto. Sí, funcionaban pero como no grupo, doctor. Este es el punto de indefensión. Yo eso no entiendo. Sí. ¿Cómo? Sí, que no da el golpe final, Máximo, porque yo entiendo lo que usted dice, doctor. Usted es el defensor, usted lo va a defender y está muy bien. Pero Máximo no da el golpe final con el golpe en la cabeza que lo termina matando a Fernando. No, eso no está probado. De hecho, esa es la gran discusión en términos de si es un homicidio en agresión o un homicidio agravado, como dice la casación. Nosotros decimos, es homicidio en agresión porque no se sabe quién provocó la muerte. Eso dice casación, no se sabe qué golpe provocó la muerte. Nosotros qué decimos, y no. Por eso hay 5 perpetuas y 3 condenados a 15 años, doctor, porque hay una coautoría funcional que el equipo de Burlando logró probar. No, Marina, hay un tema muy... Vos acabas de mencionar un punto muy técnico. La coautoría funcional. La coautoría funcional exige 2 requisitos para que proceda. Que haya una división de roles entre los imputados y demostrar que si alguno retira su comportamiento, el hecho no se produce. Eso segundo no se mostró. No se demostró, no se sabe. Nadie explica por qué si Máximo no participaba, el hecho no se producía. Francisco, ¿cómo estás? No se explica. César Carosa te habla. Entiendo técnicamente lo que vos decís del dolo, quizás nosotros como técnicos un poco más fríos podemos
entender cuál es tu estrategia. Ahora, vamos a suponer que te hacen lugar a sacar el dolo y que termine como un hecho culposo. ¿Cuál es tu expectativa en ese sentido? ¿A cuánto se podría reducir la pena según tu criterio en el caso de tu defendido? César, ¿cómo te va, colega? Bien. A ver, en primer lugar, mi estrategia es la verdad. Yo realmente creo que lo que estoy diciendo es lo que ocurrió. A ver, yo creo que de máxima, atendiendo a todas las pretensiones de la defensa, estamos hablando de un homicidio en agresión. Sí. La pena iría de 2 a 6 años. Ahora, si fuera un homicidio simple, porque eventualmente alguien podría aceptar que hubo al menos una indiferencia hacia el resultado. No que lo querían, pero que el resultado es indiferente. Bueno, el homicidio simple la pena es de 8 a 25. Ustedes Entonces, se dan cuenta de lo que será el estamos tribunal que tenga que hablando, graduar ¿no? la pena. Por eso arrancábamos el programa diciendo que los rugbyers van por una morigeración de pena y porque no por la libertad, y a uno se le hiela la sangre cuando después de ver todo lo que vimos, estamos escuchando que esta es la estrategia de defensa del doctor Francisco Neto, y la verdad que a mí me cuesta pensar que después de lo que fue un fallo contundente en primera instancia, más Casación. el fallo de la casación, que ese, la verdad yo no lo terminé de entender, pero que confirma las perpetuas, haya margen para que salgan. Si se da lo que está pidiendo Neto, Marina, en es que yo voy 4 años, Máximo Thompson podría estar caminando por la Marina, calle. Yo voy por otro lado. Si me dejas... ¿Puedo agregar una cosa? Sí, dale. Martín. Sí, muy Francisco. cortita porque un calificativo que Marina le pone al fallo del tribunal oral. Contundente. Ese fallo es de todo menos contundente. Y te digo por qué. Simplemente porque dicen que... A ver, Lo perdimos. vamos A ver. a recuperar el audio con el doctor Oneto. Ahí está. Recién estábamos viendo un seguimiento de Máximo Thompson desde el interior del boliche hasta su salida. Hay un roce ahí, Marina. Bueno, Eso es McDonald's. Ese es el McDonald's. Ese es el después. El famoso después, ¿no? Donde, Caducó. claro, Esa donde frase ya total. habían Claro, intercambiado eso fue, mensajes de la WhatsApp. cronología es esta. Ellos van ahí a comer, después de comer van a la casa, hay uno que se queda, que es el propio Lucas Pertossi, que va más tarde, y es que pasa de nuevo por Lebric a una cuadra y ahí manda el audio de caducó. Yo lo que... Claro, que ahí lo que dice Pertossi es, esto es un revuelo, están las ambulancias, está la policía, parece que el pibe caducó. Sí. ¿No? Y ahí no terminan de tomar conciencia. A lo que yo iba es que más allá de lo técnico, y le dejo la pregunta para cuando aparezca Ya está Francisco Neto. Oneto, sí. Mi pregunta, Francisco, va más allá de lo técnico, y yo sé que ustedes los abogados, siempre por supuesto, y como debería ser con toda la sociedad, tienen absoluta fe y confianza en la justicia. Pequeña apreciación y va la pregunta. Yo creo que en la Argentina no hay ningún juez, y lo decíamos recién, que se anime a firmar ni una morigeración ni una reducción en las penas de los rugbyers, porque el escarnio público al que se sometería ese juez hace que ninguno se anime a decir Thompson pasa de perpetuo a 8 años, Bueno, a 9 años. Esa es mi opinión. Esto ¿Vos también crees? estaría mal. Pero está ¿Vos mal. crees? Estaría mal. Vamos, Bueno, vamos ya de a lo uno. sé, pero espérenme. Primero lo escuchamos al doctor y después ¿Vos voy con la crees que doctora sí Fusteira. existe un juez que se anime a eso? Martín, querido, perdóname el gesto de afecto. Sí, Estaba obvio. esperando que me hagas esa pregunta. Dale. Porque te escuché mencionar eso. Si me dan una cierta generosidad con la palabra, me gustaría responder antes 3 cosas. La primera, que la sentencia del tribunal oral no es contundente. Porque la sentencia del tribunal oral dice que primero fueron a pegarle y que cuando cayó al piso, premeditaron matarlo. ¿Cómo vas a premeditar en un lapso de 25 segundos? Si el hecho duró 50, cuando cae al piso es la mitad del hecho, es imposible. O sea, es insólito. Segundo punto, vos fíjate, yo te estaba escuchando recién, Martín, y vos decías que cuando estaban en McDonald's todavía no terminaron de tomar conciencia del resultado muerte. Exactamente, ahí está la prueba de la ausencia del dolo. No había conciencia de ese resultado. Y te respondo sintéticamente la pregunta que vos me haces, o la afirmación que me lo reconoce en una pregunta, esto de que no hay ningún juez que se atreva a afirmar eso. Si no hay ningún juez que se atreva a afirmar eso, hay que cambiar los jueces. Claro. Porque está mal. Coincido, pero La tengo esa justicia sensación.
La aplicación de la trasladaba. Bueno, yo... Igual yo al revés, gracias a Dios ningún juez se anima a firmar una morigeración para estos 8 monstruos. Doctor Oneto, discúlpeme, usted es el defensor y es una defensa técnica y lo respeto y lo valoro, pero la verdad, Martín decía no tomaron conciencia, se fueron a McDonald's a comer hamburguesas, se chupaba los dedos, que era Sinali el que se chupaba los dedos con la sangre de Fernando. Quisieron culpar a Ventura, que era un pobre chico que no había ni estado en Villa Gesell, solo porque les caía mal. No, Marina, doctor, y usted dice que qué pena que no tenemos un juez que les morigere la pena. Yo lo celebro. Marina, te explico 2 cosas. La primera, el juez tiene que aplicar la ley, no su sentido de justicia. Tiene que aplicar, la función es aplicar la ley. Y si la ley no le gusta, eventualmente dejar sentado en el fallo que sería bueno que se modifique la ley. Pero no aplicar lo que se le ocurre, porque si no, no tengamos ley. Porque nosotros nos quejamos, queremos sancionar a la gente que incumple las reglas, incumpliendo las reglas. Expliquemos que el derecho penal es típico. Lo de Ventura... Sí. Justamente. Ventura, digamos que es ese chico al que cuando van a allanar la casa de los Rapiers, llega la policía y le pregunta a Thompson, ¿había alguien más en la casa? Y él dice, sí, estaba Ventura, pero anoche se fue. Se agarró el auto del padre, de la madre, no sé quién, y se fue. Y el pibe nunca había estado siquiera en Villa Gesell con ellos. Marina, lo que vos estás relatando es para agarrarse la cabeza y para que un fiscal lo investigue. Porque durante el procedimiento policial no se le pueden dirigir preguntas al imputado, salvo de identificación. Está bien, eso esa lo dice se la el Código tomo. Procesal Penal de la provincia. Lo que pasa es que no está imputado, Thompson, técnicamente no está imputado. No, ¿cómo que no estaba? No, sí, estaba sindicado porque había un acto procesal dirigido en su contra. Pero había una orden de allanamiento nada más, doctor. Esto ocurre con sindicados. El código dice que gozará de los derechos del imputado cualquiera que sea señalado como autor de un hecho punible. Ahora, ese es el punto número 1. El punto número 2, esa respuesta que da Máximo es como consecuencia que le estaban pidiendo un nombre. ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a agarrar a un imputado y pedirle un nombre? Y Máximo, cuando yo le pregunto, me dice... Usted es muy vivo y lo saca de contexto, doctor. Le piden un nombre porque había una persona más involucrada. Sí, exactamente. Un chico más que después se confirmó que no había participado ni de la agresión ni vivía en la misma casa. Por eso, porque se hablaba del número 11, por eso le piden un nombre, doctor. No estaban haciendo una casa de brujas. Pero no le... Marina, vos no podés constituir al imputado en un órgano de prueba, que lo investiguen. Y te voy a responder. Máximo responde justamente Ventura, porque me dice, no había forma de que a Ventura lo involucren. ¿Sabes? Porque estaba en Zárate. ¿Sabes cuál es el problema? Se comió 3 días preso. Lo llevaron de Zárate a Villa Gesell. 3 días preso gracias a Thompson y a su bondad, doctor. Marina, el problema es que vos estás convalidando un sistema que está mal. Porque la Fiscalía... Yo no convalido nada, describo una causa que es pública. Marina, déjame explicar porque es importante, es muy grave lo que están convalidando. O estás convalidando. O por ahí sin saberlo, por otro, déjame explicarlo. La Fiscalía, en lugar de investigar para detener, detiene para investigar. ¿Cómo vas a detener a una persona porque un imputado dijo que estaba? Pero Francisco, yo te tomo es una locura eso. Agradezcan que no fue una nulidad contra eso. Agradezcan que no hubo una nulidad. Le vamos a terminar agradeciendo a Thompson que nombró a un... Yo como técnico no puedo desconocer. Como televidente no puedo pensar en Silvino y en Graciela escuchando esto, chicos. Perdón que les diga. Pero hay dos padres que están sufriendo, que mataron a su hijo en un acto espantoso pegándole patas en la cara y están sufriendo ahora y no pueden hablar. Yo la verdad no puedo dejar de pensar en ellos, perdón, y me callo. Chicos, aquí hablamos todos, no se calla nadie. El doctor Oneto no se escucha porque quiero que le pregunte Carla. Yo Oneto lo respeto, pero la situación... Espera, Carla, un minutito porque no sé si hemos perdido el contacto con el doctor Oneto. ¿Escuchá? Doctor Oneto, señales de vida. Bueno, vamos a volver entonces a los elementos que llevan a las condenas, ahí es muy hábil el doctor Oneto, porque es verdad, vos no le podés preguntar a alguien que está en el piso, che, decime el nombre que me falta, eso no lo podés hacer. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es decir que en un acto de altruismo, Thompson lo mencionó a Ventura porque sabía que no iba a tener inconvenientes. Además tenían una situación de rispidez y de odio con Ventura. Lo bulineaban a Ventura. Aparte lo hacían siempre. Martín, el WhatsApp. Ahí está el doctor, búscalo el WhatsApp. Ahí está el doctor Oneto. Sí, retomamos y Carla, la doctora Carla Junqueira le quiere hacer una pregunta, doctor. Hola, doctor, ¿cómo le va? Yo te hago una pregunta. Ustedes
ustedes como defensa de Thompson pensaron en algún momento como estrategia, en vez de tratar de cambiar la cuestión del dolo, mantener la condena como está y pelear por la proporcionalidad de la pena en eventual Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto explico por qué, porque en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Argentina es signataria, las prisiones perpetuas no son, tienen que ser la excepción, y cuando se da las perpetuas hay que tener sí procesos de revisión. Yo entiendo todo, pero de ahí a decir que, bueno, nada, que conteste el doctor. A mí me pasa lo mismo que a Guido. No puedo creer que estemos velando por los derechos y garantías en tribunales internacionales de Máximo Thompson. Pero, doctor, lo escucho a usted porque la pregunta es para usted y no es para mí. Sí, a ver, Marina, porque cada vez que me hacen una pregunta se abren un montón de flancos. Entonces, no peleamos por los derechos de Máximo Thompson, peleamos por ponerle límite al Estado. Porque no te olvides que la justicia penal puede ir contra cualquier individuo, con o sin razón, y tiene que tener un límite. Segundo, colega, nosotros peleamos por todo lo que se puede pelear. Si tenemos vigente la posibilidad de recurrir ante los tribunales internos, no vamos a dejarla perimir para ir a tribunales internacionales, porque además es una exigencia para concurrir ante la instancia internacional haber agotado la vía interna, sin perjuicio de lo cual la Corte Interamericana no le va a ordenar al Estado argentino que no aplique la perpetua. Digamos, no es una cuarta instancia, esto ya lo dice la Corte Interamericana en Fontevecchia contra Argentina. En realidad la Corte Interamericana lo que puede hacer es sancionar al derecho argentino por haber incumplido una garantía del imputado y eventualmente pedirle que de algún modo readecue la situación. Pero a ver, respondiéndole sintéticamente, vamos a aprovechar todas las posibilidades que haya para que este hecho sea subsumido en la norma que nosotros consideramos acertada. Francisco, perdón que yo me eche con la cárcel, pero para mí es algo que la cárcel es algo que a mí me interesa mucho. Y yo quiero saber, me había quedado inconclusa la pregunta, cuando vos hablás con él tiene esa esperanza de salir o él en algún punto está resignado? Yo sé que todos los presos cada vez que tienen una oportunidad o les queda una oportunidad tienen esa esperanza, pero ¿qué hablas con él? ¿Cómo son las charlas? ¿Son las charlas con una persona tranquila, con una persona que está desesperada por salir, con una persona ya acostumbrada a la cárcel? Sí, Martín, yo no te puedo responder eso tan abiertamente porque estaría vulnerando el secreto profesional. No, lo que se pueda. Lo que yo te voy a decir, por eso, lo que yo te voy a decir es que yo lo que le transmito a él es lo que le estoy transmitiendo a ustedes. Por supuesto que sin asegurar un resultado, porque está prohibido por la ley de ética asegurar un resultado. Entonces yo jamás le digo a ningún cliente esto vinculado con va a ocurrir tal cosa. Pero sí lo que le estoy explicando a ustedes es de dónde se subsume el hecho, en qué normas. ¿Pidió alguna vez separarse de su grupo? ¿Pidieron un cambio de cárcel? ¿Ellos están cómodos todos juntos? ¿Cuál es la situación con respecto a eso? En relación a ellos, no sé, con Máximo no pedimos ningún cambio de alojamiento, ni mucho menos. Recordemos, Marina, que ellos están en 4 celdas de a 2, todos juntos. Sí. Salen, corregime, Francisco, vos por ahí visitaste más eso, yo lo vi por fotos, salen habitualmente en las cárceles bonaerenses, cuando vos salís de la celda tenés como un espacio común que se llama Zoom, que es un poco más amplio. Esto es más un pasillo, porque era una alcaidía antes, en un lugar de tránsito que lo retransformaron en pabellón. Entonces vos salís y no tenés un espacio tan amplio, es más un pasillo que te lleva a un lugar que tiene una cocinita y después a un patio. Es así esto, como para describirla. Ayúdame si puede, Francisco, a describir el lugar donde están alojados. La verdad, en ese sentido no te puedo dar mucha ayuda porque nosotros ingresamos a la sala de profesionales y en general todas estas cuestiones vinculadas con la organización de la unidad se mantienen en secreto por temas de seguridad. Claro. Y en relación al vínculo entre ellos, ¿no? Porque se especuló un montón con el hecho de que primero fueron con una defensa mancomunada, vamos a decir, todos defendidos por Tomei, y decían poco menos que Thompson los tenía amenazados, que cualquiera que sacara los pies del plato, cualquiera que rompiera el pacto del silencio o cualquiera que buscara otra representación legal le va a pasar mal en la cárcel. Vos sabés que esta es una versión que corrió desde que los detuvieron para acá.
que Thompson ejerce como una suerte de poder y que infunde miedo. De hecho, Benicelli en su momento no dio una entrevista por miedo a Máximo Thompson. Marina, es una versión absolutamente insensata. Y te digo por qué. Bueno, se lo dijo el padre de Matías Benicelli a Rolando, doctor. Bueno, Marina, yo no sé quién le dijo qué cosa a quién. Ahora, resulta que Máximo los amenazaba para que no haya un pacto de silencio y tengan toda la misma defensa, y él cambia la defensa. Es el que se lleva la peor parte. Eso es una versión absolutamente insensata, producto. Pero si su ahora defendido tenía una chance de zafar, era Marina, con una defensa mancomunada donde la culpa fuera de todos y no fuera de nadie, doctor. No, Marina, exactamente al revés. Si tenía una chance de zafar, era justamente contando lo que ocurrió, de modo tal de demostrar que él no participó en la pelea dentro del boliche, de modo tal de demostrar que lo sacan. Si vos querés matar a alguien que está fuera de un lugar, salí solo, no dejá que te saquen. Es una elemental cuestión de sentido común. Lo que pasa es que está constituido justamente por una estrategia que no critico al colega. La solvencia técnica del colega es incuestionable. Yo hubiese defendido de otra forma. Pero justamente por haber defendido en función del silencio, se terminó tomando la imagen mediáticamente más compatible con el líder de un grupo. Y ahí la terminó ligando Máximo. Eso es el producto de la indefensión, producto de no haber vivido defensas desde el inicio. Doctor, ¿usted cree que Thompson es una víctima del Estado? ¿Es una víctima de la justicia por tener perpetua por matar a alguien? Yo lo que creo es que no se aplicó la sanción que corresponde. Se aplicó una sanción desproporcionada. Los calificativos y las opiniones son eso. Y le calificativos pregunto, y opiniones. En los hechos, usted es un gran penalista. Hables con el académico que hables, sí, ninguno te va a decir que esto es un homicidio grabado. Bueno, le pregunto, usted es un gran penalista. Una persona que mata. Gracias. Una persona que mata, ¿qué se merece? Que mata con agravantes. Que mata con agravantes. Yo, una persona que mata, voy a ponerlo así, ¿qué se merece? No, es que a ver, la muerte puede producirse de diversas formas. Con imprudencia, con dolo, con agravantes, sin agravante. Acá la pregunta es con culpa, sí, culpa es la imprudencia. Acá la pregunta es capciosa. Una persona que mata con agravantes merece una perpetua. Estamos discutiendo que los agravantes no están probados. ¿Y Thompson no cree que mató con agravantes, con alevosía? No, y con bronca. La sacó la alevosía la sacó la cámara de yo pregunto, yo sé que lo sacó la cámara, pero bronca, pregunto... Para mí mató con alevosía, pero no soy juez de cámara. Pero bueno, es una opinión personal. Bronca no es alevosía. Bueno, está bien, la opinión personal es válida, pero... Por eso, digo, eso es personal. Bronca, no, a ver, premeditación. La premeditación exige un razonamiento frío y calculado. ¿Qué razonamiento frío y calculado puede haber en un hecho que duró 50 segundos? Por Dios. Sí, igual arranca mucho antes. Doctora, en el boliche, con el gesto de te voy a matar. Muerte de Thompson. No, falso. Marina, falso. Permitime un segundo. Fernando lo sacan a las 4:30 de la mañana. Esa escena con Máximo ocurre 4:31. Ya no estaba Fernando en el boliche, por lo cual no pudo haber sido dirigida a él. Esto no lo digo yo, lo dice uno de los querellantes en el segundo capítulo de la serie. Sí, lo del horario está aprobado, lo que pasa es que se interpreta que es para el grupo la seña. Es verdad que a Fernando lo sacan pasadas las 4:20 y que a Máximo lo sacan 4:32. El homicidio no. Pero el gesto... Bueno, pero el homicidio no fue al grupo. Está claro, primero que no es un doctor, gesto. Está claro, lo que Máximo hace se está sacando el brazo del cuello. Máximo se está sacando el brazo del cuello del es lo que dice en su defensa, pero no es lo que... Es interpretativo, qué sé yo. Y lo que él dice las instancias de juzgamiento interpretaron. Bueno, justamente, pues, interpretaron mal, pésimamente mal. Sí, el fallo de casación no hay controversia en que es un chino. Eso lo coincidimos. Y el fallo del tribunal oral es el único fallo que dice que hubo premeditación en 25 segundos. Porque el fallo del tribunal oral sí dice que primero le fueron a pegar y cuando cayó premeditan. Es insólito. Doctor Oneto, le agradecemos mucho este contacto. Me parece interesante hablar con usted porque es quien lleva adelante esta defensa técnica y porque en definitiva el destino, por lo menos de Máximo Thompson, el destino en materia judicial está en sus manos, así que queríamos interiorizarnos sobre su estrategia. Gracias por habernos atendido y por aceptar el debate de ideas.